Noches con todos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar un análisis que hemos desarrollado acerca del populismo del siglo XXI. Este grupo está conformado por Saya Moreno, Carolina Navas, Mariana Puente, Alejandro Miño, Santiago Mesías, quienes habla David Erazo. El populismo del siglo XXI se considera una tendencia política coincidencia a nivel mundial, principalmente en Europa y América. Su base ideológica se cimienta en establecer una crítica al manejo económico y social que surgió en la década de 1980, donde el neoliberalismo creó brechas de ingresos entre la población. El apogeo que tuvo esta doctrina impactó a muchas sociedades, ya que se estableció una fuerte crítica a la élite política y económica del momento. Con ello, se pone en tela de duda el capitalismo, de entre los cuales destaca la libertad en los mercados o el denominado laissez-faire. Como la historia lo evidencia, gran parte del éxito que tuvieron populistas para ascender al poder se dio lugar posterior a crisis o recesiones, tanto políticas, económicas y sociales que estaban enfrentando los países. Se tiene como ejemplos relevantes lo acontecido posterior a la Guerra Mundial, donde una vez firmado el Tratado de Versalles, la derrotada Alemania se deja convencer por el discurso racial y nacionalista de Adolfo Hitler en los años 30, al igual que Italia deja a un lado su gobierno socialista y adopta el gobierno fascista de Benito Mussolini. En el caso latinoamericano, el ejemplo más notorio es el de la Venezuela de Hugo Chávez, y cómo, a través de la recesión económica que enfrentó la nación, como consecuencia de la caída en el precio del petróleo, permitió establecer la denominada Revolución Bolivariana y que ha tenido vigencia durante más de 20 años hasta la actualidad. Si bien el populismo realiza una fuerte crítica al manejo económico de la época, en la mayoría de casos este no brinda soluciones a estas problemáticas. El principal enfoque estaba asociado a la brecha ideológica entre el pueblo frente a las élites. Como ejemplo, se tiene a las actuales naciones de Alemania y Estados Unidos, donde a pesar de que se mantenía una sostenible tasa de crecimiento económico a la par de una baja inflación y tasa de desempleo, factores culturales como la migración o la inequitativa redistribución de ingresos facilitaron a que el populismo logre penetrar en las filas políticas de estos países. Ascenso al poder. Con el ascenso al poder de líderes populistas, nos encontramos con una sociedad dividida en dos grupos antagónicos y homogéneos. Por un lado tenemos al pueblo, considerado puro, y la élite proclamada como corrupta. Esta corriente busca devolverles el poder a las personas privadas de sus derechos. Los líderes populistas rechazan el pluralismo, minimizando los derechos de los diferentes grupos políticos de una nación. Estos líderes consideran que el pueblo, al que dicen representar, tiene los únicos valores legítimos, generando una profunda división interna entre el pueblo y la élite. Esta división es más por valores que por dinero o posicionamiento. En Europa, los gobiernos populistas buscan tener la exclusión de migrantes llegados a sus países, mientras que en América Latina, esa diferencia se da entre grupos socioeconómicos. Un ejemplo de ello es el gobierno de Evo Morales en Bolivia, donde se lo presenta como el primer presidente indígena de esa nación latinoamericana que tiene en su mayoría indígenas. Otra característica de los gobiernos populistas: llegan al poder por medios legales, pero una vez en él buscan mantenerse mediante la intimidación y la opresión a sus opositores y al pueblo que no coinciden con sus ideales políticos. Acusan comúnmente a la élite por estar en contra de la moral del movimiento. Ejemplos de líderes populistas en Europa tenemos a Benito Mussolini en Italia, quien en 1919 expresó: o los propietarios se expropian a sí mismos, o llamamos a las masas de veteranos de guerra para que marchen contra los obstáculos y los liberen. En Norteamérica, quien participó en las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos y fracasó, tuvo como lema la campaña el mensaje: el 1% no contribuía en su parte justa, mientras que el 99% sufría por ello. En América Latina, Luis Ignacio Lula da Silva, quien por 21 años se mantuvo al frente del Partido de los Trabajadores en contra de los gobiernos y dictaduras de Brasil, asumió el poder en 2002, ofreciendo un gobierno libre de corrupción, clientelismo y políticas de grupos de interés empresarial.
Ahora es juzgado por estos delitos. Otras características importantes de estos gobiernos es que hacen un llamado al pueblo y apelan al nacionalismo. En Francia, por ejemplo, Marine Le Pen hacía un llamado a que se abandone la zona euro y la OTAN. Las políticas de un populista. Los gobiernos populistas tratan de consolidar todo el poder en el ejecutivo. Esto lleva a tener a los líderes poderes dictatoriales. Otra característica de los populistas es aumentar el gasto público para aumentar el crecimiento económico y financiar programas de bienestar social. Para poder financiar su gestión, es recurrente el incremento de impuestos, acompañados de políticas de redistribución de la riqueza en las naciones. Mercado de productos. Para el populismo del siglo XXI, las políticas más arraigadas estuvieron enfrascadas en el mercado de productos, debido a que las políticas proteccionistas en países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Bolivia y muchos otros en Europa se encaminaban a fortalecer la producción nacional, desechando así toda idea de realizar tratados de intercambio internacional. En países como Estados Unidos, donde la derecha fue considerada la nueva era populista y con su protagonista Donald Trump, la decisión no era tan descabellada, considerando que este país es uno de los referentes económicos a nivel mundial. Sin embargo, no todo se alineó con este ideal, ya que en Nueva Zelanda, el aquel entonces primer ministro Robert Muldoon abrió camino al Tratado Internacional con Australia. Esto en principio no podía ser considerado como una política populista, pero yendo más allá y observando el panorama económico de la época en este país, toda idea antipopulista se eliminaba al tratar los subsidios del sector agrícola. Como es de conocimiento universal, las reglas subsidiarias son características de este movimiento. Otra de las características de esta política para este mercado fue la nacionalización de empresas en inversión extranjera. Observando este ejemplo principalmente en Venezuela, en el régimen de Hugo Chávez, pues fue en esta época en la que con el ideal de que toda privatización era imperialista, no se podía permitir este tipo de invasión. Para el mercados laborales. Para el movimiento populista, las políticas principales en el mercado laboral han sido nacionalización sindical y las políticas de antimigración. Estos estilos han sido marcados desde la historia antigua, cuando los nazis, en su afán de control total, se hicieron cargo de toda organización sindical en las empresas. De este modo, tenían a disposición la decisión de carga horaria y compensaciones. Respecto de la política antimigratoria, se destaca el régimen de Donald Trump, pues durante su gobierno ha sido muy criticado el trato a los migrantes, donde se puede ver el afán del estadounidense de impedir el paso ilegal de personas y que éstas se inserten en el mercado laboral del país. Mercados de capitales. Para los gobiernos populistas, el cuidar de la moneda nacional siempre ha sido uno de sus objetivos principales. Sin embargo, este ideal no funciona bien en todos los países que adoptan este movimiento. Un ejemplo de ello es Venezuela, dado que en el régimen de Chávez su moneda empezó a sufrir una apreciación considerable. Esto es justificable por el mercado en el que se relaciona, América Latina, pues la economía del sector empezaba a desestabilizarse. Se puede observar entonces que estas decisiones llevaron a preocupar por la debilidad que sus monedas empezaban a poseer, lo que incidieron en que se ajusten las reglas de inversión de capital extranjero, así como la salida de capitales. En el mundo del populismo, la información fue un tema muy importante y esto era principalmente para poder influenciar directamente a los seguidores. El uso de todos los medios se basa en que los líderes quieren que sus seguidores observen y de esta manera cada propaganda era diseñada para mejorar la imagen de estos líderes y de esta manera poder llevar la información y el mensaje que era conveniente para ellos. Vemos ejemplos como por ejemplo el de los nazis, quienes quemaban libros o escritos que estaban o que se oponían a los puntos de vista que ellos tenían y de esta manera ellos evitaban que se ponga en tela de duda lo que el Estado decía. Otro ejemplo que podemos ver es del expresidente Chávez en Venezuela, quien aprobó leyes para que se cerraran o se multaran a los medios de comunicación que podrían insultar o difamar a su gobierno. Asimismo, al leer sobre la política comunicacional del chavismo, vemos que Hugo Chávez asumió una intensa actividad en el ámbito de la comunicación masiva.
Las cadenas o transmisiones obligatorias eran para dar mensajes del gobierno y lo realizaba a través de medios audiovisuales. Generalmente los anuncios eran sobre planes económicos. Estas cadenas en el tiempo fueron haciéndose más frecuentes e intensas. Consecuencias macroeconómicas del populismo. El populismo ha traído consigo varios cambios y un impacto fuerte en la macroeconomía de un país, considerando que se promueven a través de una ideología revolucionaria. En los ejemplos que se han podido analizar en el tiempo, podemos ver que algunos de los líderes no consiguieron un crecimiento económico. Al contrario, llevaron a sus países a un estancamiento a largo plazo. Otros se puede decir que cumplieron con el crecimiento a corto plazo, pero mostraron desigualdad y mucha corrupción que opacaban cualquier efecto positivo. En América Latina podemos visualizar que hubo un apalancamiento del FMI, mismo que tenía que ser aceptado al tener un colapso del sistema económico y no tenían otra alternativa que aceptar esta ayuda. Dentro de un artículo en el periódico Economist sobre este tema, se indica que los errores del populismo de la macroeconomía son que generalmente las políticas populistas inician después de una crisis. De esta manera, todo lo que se vea como un crecimiento es acogido de manera positiva, pero muchas veces no se analizan las consecuencias en el tiempo. Quienes promueven la nueva política económica minimizan el problema de las restricciones de la economía. Consideran que el poco uso del capital, de los recursos y de los trabajadores son suficientes para llegar a una expansión económica. Lo que ha dejado el populismo. Las consecuencias del populismo se pueden evidenciar y se asemejan entre lo vivido por Venezuela con Chávez e Italia con Berlusconi, que derivaron en consecuencias macroeconómicas no favorables. Venezuela por un declive económico e Italia por un estancamiento productivo. Brasil tuvo una escalada acentuada en su fuerza industrial, sinónimo de crecimiento económico, que se mantuvo por algunos años y generó el pago completo de obligaciones con el FMI, pero marcó a la vez un distanciamiento de clases que es uno de los impactos económicos más visibles en la sociedad. Además, en este periodo populista saltó un caso de corrupción que implicó al partido de gobierno y finalmente, post-gobierno, Lula enfrentó cárcel por casos de corrupción que ahora en libertad busca apelación. Conclusiones. El populismo degenera a los mercados y deriva en problemas con el modelo capitalista. Las afectaciones al sector privado son complejas, ya que se adoptan medidas no favorables o inciertas que perjudican el normal funcionamiento o permanencia de este sector como fuerza económica, generándose fugas de capital o retiro empresarial. Las condiciones favorables para que se instaure el populismo son problemas económicos de la nación, trastornos y confrontaciones políticas y una disfunción marcada de clases. Se puede notar que el populismo recae sobre la desigualdad de clases, haciendo que la brecha sea aún más alta entre estas. Entre los condicionantes para que funcione esta tendencia política están tratar de controlar con el poder la mayor cantidad de agentes de la economía e información, ataques a las altas jerarquías económicas, entre otros que hacen denotar el apoyo al pueblo. Muchas gracias.